Lima Gris TV, un canal diferente. David se hallaba desnudo y sentado en la taza de baño con los ojos y la boca bien abiertos, como si no pudiese parar de gritar. Tenía la vista clavada en una pared de viejas mayólicas blancas y de sus fauces se desbordaba un torrente de insectos que no tenía cuándo detenerse. Algunos de ellos eran reconocibles por la forma y la familiaridad de sus cuerpos en los jardines: ninfas de cigarra, escarabajos, arañas cangrejo, orugas de polilla. Otros eran más misteriosos, resumidos en un idioma recién formado que no obstante se desdibujaba en múltiples patas y exoesqueletos húmedos y lustrosos. No sabía qué hacía allí, en esa posición y en esa situación tan irracional, pero el reguero de insectos era continuo y poco a poco cubría el piso del baño y sus pies. Poco a poco se elevaba hasta alcanzar sus rodillas cansadas y el miembro laxo. Algunos pulgones y hormigas merodeaban cerca del orificio de su uretra, intentando ingresar. Lo hacían en masa y por todos los extremos. Envolvían lentamente su cuerpo frígido y David ya no podía ver las viejas mayólicas blancas del baño. Tan solo distinguía la intensidad orgánica de las criaturas como si fuese un inacabable y terrible cosquilleo, como si en esa manera unificada y consciente de actuar, esas decenas de millones de insectos agitaran una montaña de granito, y la montaña de granito, rendida y a su merced, aparentaba ser al mismo tiempo un recipiente muy frágil, un pequeñísimo salero en las salvajes manos de un ser ciclópeo de patas infinitas, una nebulosa de antenas filiformes y geniculadas, una nebulosa de ocelos tubulares y mandíbulas vibratorias escudriñando y succionando su transpiración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Rimachi Cialerri y esto es Fahrenheit 051. Salvador Luis Raggio es un escritor peruano afincado en Estados Unidos, que es además editor y crítico cultural. Él es de la generación del 78 y es conocido además por ser compilador de importantes antologías de narrativa breve y por ser fundador también de la famosa y ya no extinta, sino suspendida web Los Noveles. Salvador Luis con Los Noveles hizo una labor sumamente importante en toda América Latina a inicios de los 2000. En su trabajo como crítico cultural, como crítico literario, recorrió los diferentes panoramas de la narrativa latinoamericana e hispanoamericana y en Los Noveles publicó cuentos de muchos autores que entonces eran medianamente conocidos o que recién salían, cuyas propuestas estéticas y narrativas él consideraba interesantes. Muchos de ellos, por ejemplo, ahora son ya destacados escritores con un alcance internacional de prestigio reconocidos. Pero además, Salvador Luis ha desarrollado una labor como antólogo. Uno de los primeros trabajos que hizo, luego de terminar sus estudios de literatura hispánica y dirección de cine en la Universidad de Miami, fue publicar El Arca, Bestiario y Ficciones en el 2007. En el 2009 publicó Asamblea Portátil, un muestrario de narrativa iberoamericana, narradores iberoamericanos. La condición pornográfica, ficciones iberoamericanas de contenido pernicioso y Kafkaville, ¿no? Un tributo a Franz Kafka en el 2015. También ha publicado libros de estudio dedicados, por ejemplo, a la obra de Mario Bellatín, y así. En su obra de ficción tenemos a Shogun Inflamable, que es un libro, una novelita breve, súper interesante, que salió en 2015. Otras cavidades que publicó en 2017 y Zeppelin, ¿no? Una novela breve del 2009. En fin, Salvador Luis tiene una obra copiosa, pero además interesante y además y todavía sumamente extraña. Y por encima de todo eso, perturbadora.
Hoy vamos a comentar Díptico de la Oruga, que es una novela breve que nos acaba de enviar hace unos días y que hemos leído con mucho interés, pero también con ese interés, con un interés entomológico, para ir de acuerdo con la propuesta de Salvador Luis. La historia trata sobre David, un hombre al que vamos a ir descubriendo en situaciones sumamente extrañas, oníricas, pesadillescas, pero que se van aterrizando dentro de una realidad para el personaje, que a nosotros nos resulta por momentos como estar asistiendo a una película que va entre ciencia ficción y metafísica y filosofía, ¿no? Hay referencias directas, y quizá aquí esté la clave de la novela breve de Salvador Luis, a William Burroughs en El almuerzo desnudo, y a una frase que uno de los personajes dice, o que tal vez el narrador, a estas alturas, después de haber terminado de leer el libro, uno termina no confundido, sino con las cantidades de imágenes poderosas que tiene esta historia breve en la cabeza. Y la frase está referida a las puertas de la percepción, que los amantes de The Doors habrán reconocido ya de inmediato. Entonces, en estos viajes lisérgicos que Salvador Luis ha conseguido plasmar en texto, uno va a conocer, por ejemplo, a esta congregación, ¿no? Es un grupo liderado por un fulano que va a tener una historia gravitante en el destino de David, ¿no? Y en un mundo además habitado por seres que son mitad robots, mitad carne, sangre, vísceras. Es una historia donde donde las pesadillas salen convertidas en realidad para enfrentar a los temores de nuestros héroes, que no lo son tanto tampoco, ¿eh? El héroe narrativo aquí no lo es tanto, pero es justamente ahí donde radica su valor, y donde radica además la riqueza de esta historia tan llena de imágenes y tan llena de una violencia que transita en una ciudad donde los adictos al Espíritu Santo, que es una droga que se bebe en unos pequeños tubitos de vidrio, frascos de vidrio, se arrastran por las calles rogando una gota de lo que haya quedado en cualquier pedazo de vidrio para poder sentir esa acidez y luego ese remesón que produce esta droga en el cuerpo y en la cabeza. La obra de Salvador Luis está poblada de personajes sumamente extraños, pero sus historias están todas articuladas no solamente en los temores a los que nos enfrenta la historia en sí, el argumento en sí, sino sobre todo a una búsqueda por la comprensión de la soledad y de la vida. Eso es algo que uno puede entender cuando cierra por fin el libro y te das cuenta, ¿no? Obviamente al final no se los voy a contar, porque tienen que correr a buscar la novela, que se les recomiendo así a ojos cerrados, y lo van a disfrutar. Son capítulos breves, letra grande, las imágenes se suceden, sumamente dinámicas. Es como pasar de una escena de cine a otra, y sin embargo cada escena está tan llena de otras, de escenas pequeñas dentro, que constituyen un universo personal, en este caso el de Salvador Luis Rayo, del cual uno también como lector se va nutriendo, ¿no? Es como acercarse a la pesadilla de un director de cine que gusta además de la ficción. Hay un autor de cuentos al que hace referencia a Salvador Luis y los personajes en Díptico de la Oruga, que tienen ustedes que descubrirlo también, que es un autor que ha escrito 90 cuentos, 200 libros de ensayos, qué sé yo, y es además un autor de ciencia ficción. La ciencia ficción va a poblar
toda la narrativa de este libro increíble que nos ha entregado Salvador Luis Rayo, y que les recomiendo corran a buscarlo. Díptico de la Oruga, Salvador Luis Rayo, la portada la están viendo en este momento en la pantalla. Está publicado por Electric Generation, que es un sello, y pueden además pedírselo directamente al autor a través de su página en Facebook. Está como Salvador Luis, todo junto, Salvador Luis Rayo con doble G, tal como ven en la pantalla aquí a mi costado, a mi siniestra. Y la van a pasar muy bien, eso sí se los aseguro. Es uno de esos viajes de aventura junto a un héroe en una ciudad que no podríamos decir apocalíptica, porque no lo es una ciudad completamente diferente a la nuestra, un universo paralelo, un universo donde alguien que prohíbe las relaciones humanas solo se permite la cópula a él mismo cuando se va a procrear, y no necesariamente con un ser de su otro sexo. Es una historia loquísima, es una historia de una aventura sumamente descolocante y también sumamente interesante. Díptico de la Oruga, Salvador Luis Rayo, es nuestra novela recomendada de hoy. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Una de las cosas más difíciles para un escritor es el humor, ¿no? Somos muy dados a las solemnidades y a las grandes tragedias, que son en teoría más sencillas de poder aterrizar en una ficción. El humor es mucho más difícil, por cierto. Uno de los autores peruanos que maneja muy bien el tema del humor y que lo ha desarrollado con ejemplos varios es Fernando Iwasaki, que es uno de nuestros autores también más prolíficos en actividad y cuya ahora él radica en España, y cuya actividad allá también es muy variada y siempre está en constantes presentaciones y conversatorios, lecturas y publicaciones. Uno de los cuentos que yo leí de Fernando, que en realidad leo muchísimos de la obra de él, es uno que se los recomiendo ahora, que se llama En el Batimóvil con Miss Graciela. Pero ocurre algo con este cuento. Es un cuento además para desternillarse de la risa. Ocurre algo. Es un cuento que puede ser entendido inmediatamente por gente que tiene entre 45 a más años, porque las referencias culturales pop del cuento ya pues no le son completamente ajenas a los chicos de ahora. Por ejemplo, hay referencias a series de televisión como Perdidos en el Espacio, como El Cadete Rusty, como Batman y Robin, que es universal ahora, ¿no? Y así. Series de la isla de Gilligan, qué sé yo. Son series que ya pues no se conocen, los chicos de hoy no las conocen, pero en una googleada o en YouTube la ven al toque. Y lo van a entender muy bien. Lo van a entender mejor en todo caso, porque el cuento igual se disfruta. La historia va así. La historia de un niño
que es él la voz que narra la historia. Está un niño que está en un colegio de monjas, a la que no le dicen monjas sino sisters, está en un colegio de sisters, y cuenta que a él le gustan más las clases de inglés y caligrafía, ¿no? Pero dice, después de inglés tenemos recreo y la sister Thomas nos deja golpear la carpeta de contentos, pero en caligrafía viene la Miss Graciela. Y a mí me pasa como que pongo la cara de Popeye cada vez que Olivia le da un beso, porque a mí me gustan mucho más los besos que le da Miss Graciela, ¿no? Y además la Miss Graciela es más bonita, dice el cuento, dice el niño, porque a diferencia de Olivia, la de Popeye, Miss Graciela tiene tetas y sus piernas parecen las de la propaganda de las Panties Beautiful. Entonces el niño va a empezar a contar la historia de su enamoramiento y obsesión con Miss Graciela, de cómo él va a buscar que ella se fije en su sonrisa, que él además ensaya todas las mañanas y en las noches antes de cepillarse los dientes y después de cepillarse los dientes, y se cuestiona por qué es que tiene líneas entre los dientes, esa separación natural de los dientes, porque a él le encantaría tener la sonrisa recta, es un solo bloque, como cuando sonríe Batman, ¿no? Y la Mujer Maravilla lo mira, porque él además anhela que la Miss Graciela sea su Mujer Maravilla, y además imagina que ella va a ser pues la mujer de su vida. Pero como todo niño, tiene que seguir creciendo, y en ese crecer se va a empezar a dar cuenta de que hay cosas que la Miss Graciela tiene, que tienen, por ejemplo, las calatas que aparecen en el Playboy que su papá esconde en el cajón, ¿no? Y el niño razona, ¿no? Si ya está acá Miss Winter, Miss Summer, Miss Graciela, ¿cuándo sale? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y ahí va jugando con la historia. Un día el chico sale con su papá a arreglar el carro y llega donde un mecánico. El mecánico resulta ser el novio de la Miss Graciela. Y entonces la Miss Graciela, a quien él ve pero ella no alcanza a ver, se mete en una camioneta, ¿no? De estas tipos Volkswagen como la de Scooby-Doo, e inmediatamente el mecánico se mete atrás y la camioneta comienza a saltar de arriba y de abajo. Y el niño piensa que el mecánico le está matando, ¿no? Porque la mujer grita, no, por favor, por ahí no me hagas esto, no. Y el chico se asusta y piensa que va a pasar, y de pronto se acerca a ver por la ventanilla y siente que ya no, el tipo ya no le está matando, sino es ella la que lo está matando a él, porque él tiene los ojos en blanco, ¿no? Mientras ella le aprieta el cuello y le jala los pelos, y el tipo tiene los ojos en blanco. Y de pronto la mujer le dice que el niño entiende que la mujer está harta, porque ella le dice, ya me voy corriendo. Y el tipo la sujeta y el chico quiere gritarle que la deje, que se vaya corriendo, que escape la pobre de la Miss Graciela. Y no encuentra mejor idea que agarrar una llave inglesa, esas grandazas rojas, y romper el vidrio y meterse a la parte de atrás del carro. Lo que pasa después es para morirse de la risa, porque además es un cuento que no solamente es la voz del niño descubriéndose y descubriendo el mundo, sino también es una visión bastante clasista de la educación, porque a él lo sacan de colegio, ¿no? El niño que hace esas cosas no puede estar en un colegio de sisters y lo mandan a un colegio de monjas, ¿no? Donde ya no los chicos no son hinchas de equipos europeos, sino son hinchas de Alianza y la U. Y además por ahí también está el golpe de la crítica a la educación. En fin, es un cuento que van a disfrutar desde el inicio hasta el final, y es una gran historia. Yo lo disfruto muchísimo, muchas veces, y siempre lo recomiendo en algunos de los clubes de lectura los que tenemos en el Círculo de Lectores. Pues bueno, recuerden, en el Batimóvil con Miss Graciela de Fernando Iwasaki, a quien deben estar viéndolo ahorita en pantalla, y lo encuentran en circulolectores.pe.
Si lo leen ahora o mañana, cuando estén viendo este video, entren a la web, denle su votación en las estrellitas y coméntenos a ver qué les parece el cuento. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Una de las grandes poetas que ha tenido el Perú y América Latina y que trascendió fronteras continentales y que aún ahora es vigente, no solamente su poesía, su voz y su palabra, sino la influencia que ella ha tenido tanto en poetas mujeres como en poetas varones, es sin lugar a dudas Blanca Varela, una de nuestras poetas mayores. Ella nació en agosto de 1926 y nos dejó en marzo del 2009. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pareciera que fue hace tan poco tiempo, ya ha pasado ya casi 11 años. 12 años. Su obra, que todos ustedes ya deben conocer, es comentada, reseñada, utilizada como eslogans. Algunos de sus versos son frases de movimientos feministas. En fin, ella obtuvo el premio Octavio Paz de poesía en el 2001, el premio García Lorca de poesía en el 2006, que es un premio además muy importante, no solamente por una cuestión de la dotación económica, sino porque ella viene a ser la primera mujer que gana este premio internacional, lo cual dice muchísimo de la calidad de su trabajo. Finalmente, en el 2007, ya 2 años antes de su muerte, obtiene el prestigiosísimo Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Su obra, además, que es constantemente visitada, revisada, tiene en su voz aquel cuestionamiento a la sociedad, a su condición de mujer, a la maternidad, a su relación de ella como persona dentro de un contexto que no siempre es el más agradable, que es un contexto además incluso hasta violento, ¿no? Su vida, que fue tan rica como sus propias experiencias y su propia obra, está disponible en internet, en varias páginas. Hay unos archivos interesantes de la obra de Blanca Varela y hoy vamos a escucharla leyendo el libro de barro en su propia voz. Hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida. La extravío al instante. Sombra de marfil desangrada. Mi padre sonríe. De este lado del mar la espuma es oscura. Huele a fiera, me dice la pequeña amiga. El mar huele a vida y a muerte, le respondo. Supongamos que es así. La salud aferrada a la roca, piedra sensible a la luz. El cazador carece de manos y pies, es ciego y desea. Y su deseo es el bosque bajo el agua, poblado de sexos en flor o de flores maestras que horadan el silencio con sus grandes picos rojos y lentos. Y esa fue la increíble poeta peruana Blanca Varela en su propia voz. Siempre resulta interesante, ¿no? Como ella nos mencionó antes de leer este poema,
de que quizá en estos versos ya se notaba no una voz cansada, pero sí una voz que ella consideraba más compasiva consigo misma, a diferencia de sus otros trabajos anteriores, ¿no? Ella lo acusa a tal vez la edad, ¿no? O tal vez sea ya esa distancia, ¿no? En ver a sus hijos ya adultos y logrados y ver a los nietos, ¿no? Es interesante escuchar las reflexiones de los propios creadores y ver cómo estos no nos explican su obra, sino que nos la acercan desde un modo más íntimo a nosotros, que somos aquellos profanos que nos acercamos a escuchar la belleza suprema en la palabra. El día de hoy entonces hemos tenido la grata visita de Salvador Luis Rayo con Díptico y la Oruga. Búsquenla en librerías físicas o virtuales. Busquen a Salvador Luis Rayo en sus redes sociales. Tiene una web de crítica literaria que se llama cosmicacalavera.com, donde reseña críticamente libros, creo que son 3 o 4 veces al año nada más. Y está muy muy interesante. Son autores todos hispanoamericanos. Vale la pena visitar este tipo de páginas porque uno se va armando en la cabeza un panorama mucho más amplio de lo que normalmente te entregan las reseñas de los fines de semana o las cosas ya masticaditas, ¿no? de lo inmediato, de lo inmediato. Hay que explorar siempre otras lecturas, otros tópicos, otros espacios, otras literaturas, que son además otras realidades. Fernando Iwasaki nos trajo en el Batimóvil con Miss Graciela, un cuentazo. Búsquenlo en la web del circulolectores.pe. Y finalmente pues Blanca Varela no necesita mayor tarjeta de presentación más que nuestra propia admiración e invitarlos a que nos visiten en la página web. Recuerden, estamos en circulolectores.pe, nuestra fanpage es Círculo Lectores Perú, y en el Instagram estamos también con el mismo nombre de la página web, circulolectores.pe. Sí, esa es correctamente. Recuerden además que ya pueden visitar nuestra fanpage, donde está colgado la portada de este libro increíble de cuentos de Bram Stoker, donde además aparecen la profecía gitana, la casa del juez o el invitado de Drácula, y están entrando al sorteo. Sigan las instrucciones, que son 3 o 4 puntualísimas y básicas, y los invitamos a leer. Recuerden que uno de los lemas del Círculo de Lectores Perú es la aventura de leer. Entonces, vivamos esta aventura. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.